A continuación me gustaría dar una pequeña reseña de nuestros expositores. Daniela Salazar Rodríguez es bióloga ambiental y magíster en ciencias biológicas en la Universidad de Chile. Se ha desempeñado principalmente en temas de interacciones ecológicas y divulgación científica en escuelas. Actualmente es parte del equipo del Proyecto Asociativo Regional Explora la Araucanía, como encargada de actividades de divulgación y de las ciencias. Daniel Opaso Bunster, licenciado en Biología y doctor en Ecología y Evolución, con vasta experiencia en educación e investigación científica en terreno y laboratorio. Su interés se centra principalmente en la vinculación entre ciencias, educación y sostenibilidad. Actualmente es parte del equipo del Proyecto Asociativo Regional para Explorar la Araucanía, donde se desempeña como director. Ahora dejo con ustedes a nuestros expositores que nos presentarán investigación científica escolar, cómo dar los primeros pasos. Los dejo Daniel y Daniela, adelante. Hola, buenas, ¿cómo están todos y todas? Un gusto estar con ustedes aquí. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Ajá, ahora sí, gracias. Buenas tardes a todos y a todas, esperando que estén bien. Les agradecemos estar acá ahora en estos tiempos complejos, con ganas de seguir aprendiendo y construyendo en esta labor docente. Hoy día vamos a conversar un poco sobre investigación científica escolar, cómo dar los primeros pasos, pero antes de empezar me gustaría pedirles que por favor ingresen a esta página web que tenemos acá abajo, www.menti.com, e ingresen el primer código que se ve acá en pantalla. Un poco para conocer desde dónde nos están observando, con quiénes vamos a conversar, de qué comunas están participando. Tenemos 130 participantes, así que va a estar entretenido saber desde dónde nos están acompañando. ¿Pueden acceder bien? Sí, se puede hacer desde el celular. De hecho, mejor si logran ingresar desde el celular, así pueden observar la presentación y respondemos Menti desde nuestro celular. Comparto las palabras de Daniela. Es un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Y quisiera agregar que yo espero que nos divirtamos mucho. Preparamos una presentación lo más interactiva posible en esta situación y por eso estamos invitando a Menti. Voy a suponer que ya hay varias personas ahí conectadas a Menti que se metieron a este código 85759. Así que yo ahora me voy a robar la pantalla. Para establecer un vínculo un poquito más personal, entonces, podrán ver ahí en Menti que los estamos invitando a que nos conozcamos un poco. Les voy a hacer la primera pregunta. Ahí va. ¿Dónde vivo o trabajo? Ahí ustedes ponen una palabra, ojalá lo pongan todo con minúscula para que se vayan juntando las palabras y para que podamos saber de dónde están mirándonos, están queriendo conversar con nosotros. ¡Wow, wow, wow! Bariloche, Argentina. Se ve que la mayor cantidad de gente está desde Villarrica, pero está perdiendo importancia. Villarrica cada vez más parece. Veo gente de Bogotá, Cochamó, Mozambique. Arica. Esto además nos está sirviendo para calibrar el sistema. Vamos a confesarles que es primera vez que ocupamos el Menti y creo que es interesante lo que al menos yo estoy sintiendo, porque
Es un desafío al cual probablemente muchos o muchas de ustedes han estado enfrentados en estos tiempos al hacer clase con sus estudiantes, inventar algunas estrategias, utilizar plataformas que nos permitan interactuar, que nos permitan divertirnos y mantener la motivación en un contexto en el cual hay tantas preocupaciones y tantas dificultades. Saludamos entonces a todas las personas de Villarrica, de la región metropolitana, de Temuco, de Loncoche, de Osorno, de Santiago, de Cochamó, de México, de Afunalhue, de Bogotá, de Lanco. Excelente. Ahora les pedimos que por favor... Sigamos. ¿Sí? Te robé la pantalla. Te la voy a volver a robar yo. Siguiente pregunta. Utilizando una sola palabra, conectemos con cómo nos sentimos. Con frío, con tranquilidad. Hay entusiasmo, qué bueno. Hay personas contentas. Hay también personas angustiadas. Sí. Hay alguien que está trabajólica. Creo que es bueno no solo ver esto como lo entretenido que es, sino nos permite ver con quién estamos en este espacio virtual, pero que es un espacio de encuentro de todas maneras. No solo nos permite a nosotros ver con quiénes estamos, sino a ustedes también. Ver que habemos personas de muchas partes y que estamos desde muchas emociones queriendo abordar la investigación científica escolar. Arriba en la pantalla se ve el código. Para ellos a los que preguntan que no alcanzaron a anotar el código, arriba dice Go to Menti and use the code 85759. Hay 99 respuestas. Creo que con esto ya sabemos un poquitito desde dónde estamos, tanto físicamente como emocionalmente. Así que ahora me gustaría dejar con ustedes a la Dani para que demos pie a esta presentación. Bien, entonces les pido que por favor vuelvan a ingresar a Menti. No vamos a utilizarlo inmediatamente, pero para que queden con el código activo, el segundo código, 732167. Lo vamos a volver a repetir, pero los que tengan a mano donde anotarlo, si lo pudieran dejar anotado, se los agradecemos. Comentarles de paso que Menti es una plataforma gratuita, así que si quisieran usarla, métanse, investiguenla, tiene varias opciones que son entretenidas para usar en estas modalidades virtuales. Entonces, un poco para ponerlos en antecedentes de cómo vamos a movernos en este webinar, el principal objetivo que tenemos hoy es impulsar investigación científica escolar, ¿verdad? Poner en conversación cómo la investigación científica sirve como una metodología activa de aprendizaje y que nos permite fomentar alfabetización científica en estudiantes de distintos niveles educativos. Para esto vamos a analizarlo a través de 3 ítems. El primero va a ser un poco ponernos en contexto de los antecedentes que hay respecto a la alfabetización científica y en especial en nuestro país. Lo segundo va a ser explorar nuestros territorios y evidenciar que son importante plataforma para empezar nuestras investigaciones y que con eso todas y todos podemos realizar investigación escolar. Y finalmente algunos resultados y consideraciones finales con algunos ejemplos de investigaciones que hemos tenido a través del PAR. Entonces parto un poco conversando respecto a eso, ¿verdad? ¿Qué es la alfabetización científica? Por varios autores se ha definido como aquella educación científica mínima para toda persona dentro de su desarrollo en la sociedad. Es curioso, destacamos ahí el mínima porque ¿cuáles serán estos contenidos mínimos? Cuando lo abordamos desde la educación, se define como objetivos básicos para todos los estudiantes, haciendo de la educación científica
parte importante de la educación general. Entonces parece que necesitáramos llegar a un acuerdo, ¿verdad? ¿Qué es lo que entendemos por estos contenidos científicos mínimos o estos objetivos básicos? Entonces, para eso, queremos pedirle que nos compartan sus opiniones, qué les parece a ustedes que son estos contenidos mínimos que tenemos que tener, y para eso vamos a volver a entrar en Menti, pero ahora usando el código que se ve arriba en pantalla, 732167. Menti.com es la página. Hay que esperar que la habilite. Perfecto, está habilitada ahí, la estamos viendo, parece. Quisiera tomar las palabras de Daniela sobre esta noción de alfabetización científica, esta idea de educación mínima que comentaba, pero tenemos un desafío porque ¿qué es lo mínimo, no? Y para eso vamos a hacer el siguiente juego, ¿ya? Vamos a recoger unas opiniones de todos y todas las participantes. Nos vamos a poner en la siguiente situación. Ana, que es una estudiante de un nivel indeterminado, está estudiando, ahí no puedo ver esto, está estudiando las relaciones entre los lados y los ángulos en los triángulos y los cuadriláteros. Eso es un contenido, es un tema que probablemente está en el currículum de las distintas estructuras educativas de los distintos países que tenemos presentes aquí. Nos podemos preguntar cuán importante es que Ana sea capaz de hacer algunas cosas, considerando estos contenidos, considerando las relaciones entre los lados y los ángulos en triángulos y cuadriláteros. Entonces ahí tenemos tres afirmaciones y lo que queremos es que ustedes le pongan un nivel de importancia. Por un lado, podríamos pensar que es importante que Ana sea capaz de distinguir los triángulos, los tipos de triángulo y responder bien la pregunta en la prueba sobre el teorema de Pitágoras. Ahí ustedes pueden puntuar de entre 1 y 5 cuán importante les parece eso. Puede ser importante que Ana sea capaz de estimar la altura de un árbol utilizando un lápiz, su vista y sus pasos de 1 metro aproximadamente mediante la técnica de la proyección triangular. O también podría ser importante que Ana sea capaz de organizarse con sus compañeras y con sus compañeros y construir un estante perfecto en tamaño y utilidad para su sala, usando una wincha, una escuadra, herramientas y los saberes que ha ido construyendo en sus clases. Tenemos 26 respuestas, vamos a ir viendo qué pasa con sus respuestas. Tenemos 30 respuestas ahora. 36, esto me pone muy contento porque demuestra que hay mucho interés en participar y que Menti además es una herramienta útil. Ya se va generando además una tendencia ahí, ¿no? Hay un promedio de 3.1 de importancia en una escala de 1 a 5 para la idea de que es importante que Ana sepa distinguir los tipos de triángulos, identificarlos y responder bien las preguntas en la prueba. Hay un promedio de 3,5, 3,4 ahora, de importancia en una escala de 1 a 5, respecto a la afirmación de que es importante que Ana sepa estimar la altura de un árbol utilizando algunas herramientas de trigonometría o de relaciones entre lados de un triángulo. Y hay un puntaje de 4.2 mayor para la afirmación de que es importante que Ana sea capaz de organizarse con sus compañeros y compañeras y hacer algo, construir un estante que satisface una necesidad para su sala, utilizando algunas herramientas y algunos de sus saberes, conocimientos, habilidades que ha ido cosechando, que ha ido construyendo, quizás en las clases de matemática, de geometría, y quizás en otras clases o en otras experiencias de su vida educativa formal o informal. Tenemos 101 respuestas ya y parece que la tendencia se mantiene, ¿no? Muchas gracias por la participación en esta pequeña encuesta. Creo que ahora voy a dar paso para que Daniela pueda continuar con una reflexión en relación a esto. Gracias, Dani. Bien, entonces tenemos un poco una idea de cuáles serían estos contenidos mínimos cuando abordamos un concepto del currículum, ¿verdad? Algún objetivo del currículum. Y es así como también algunos autores se encargaron de analizar este concepto en el tiempo y lograron categorizar la alfabetización científica bajo algunas visiones.
La primera visión fue con un foco en los contenidos y en los procesos científicos. Estos primeros conceptos de alfabetización científica buscaban principalmente entregar contenidos a posiblemente los futuros científicos, lo que también evidencia un poquito este pensamiento dual que existía ya respecto a la educación que deben recibir las personas que se forman en ciencias y la ciudadanía en general. Luego pasamos a una segunda visión de la alfabetización científica que ya no solo tiene foco en los contenidos y procesos, sino en la ciencia para la vida y la sociedad, ¿verdad? Ya no solo está el foco de el contenido científico, sino cómo se llega a este contenido científico. Y ahí es un poco donde nos encontramos hoy, a mi parecer, en la educación chilena, ¿verdad? Donde ya no solo pasamos los contenidos, sino que también hacemos experimentos en laboratorio, salimos a terreno, ¿verdad? Ponemos énfasis en el cómo para las cosas. Aquí estaríamos un poco en la segunda afirmación que les mostró Dani, ¿verdad? Ya en el fondo aplicando estos contenidos científicos. Ana construye, mide la altura del árbol, ¿verdad? Con los contenidos científicos que se pasaron. Pero resulta que tenemos varias heridas. Tenemos una primera herida educativa con respecto a la alfabetización científica. En el informe de PISA nos hemos dado cuenta que nuestros estudiantes son capaces de recordar los conceptos científicos, pero les cuesta mucho recrear modelos conceptuales o dar explicaciones, hacer predicciones respecto a estos contenidos que ellos están aprendiendo. Por lo tanto, hay un fuerte foco en el conocimiento, pero no tanto en las actitudes y las habilidades científicas. Por otro lado, yo sé que ustedes bien saben que tenemos una importante brecha en el desempeño de nuestros estudiantes. Existe una inequidad en cuanto a los resultados de aprendizaje, marcada principalmente por cuestiones socioeconómicas y culturales, en donde el quintil más bajo de nuestros estudiantes muestra peores resultados que el quintil más alto. Sumado a esto, una de las aristas de inequidad de género se hace presente también en las ciencias. Estos datos son de este año. El 22% de las matrículas en áreas científicas corresponde a mujeres, solo un 22%. Con respecto a los centros de investigación dirigidos por mujeres a nivel nacional, solo un 16% de estos son dirigidos por mujeres, y los proyectos de fondos para ciencia y tecnología nacionales de este año alcanzaron solo un 26% adjudicados por mujeres. Por lo tanto, y hay varios estudios que hacen mención a que esta deficiencia o esta diferencia en género en las ciencias puede estar dada por justamente las edades tempranas de los estudiantes. Ya desde las primeras etapas de vida, los estudiantes comienzan, o las mujeres más bien, comienzan a sentirse inferiores respecto a temáticas como matemáticas, ciencia, etc. Por lo tanto, como docentes tenemos harto que poder aportar ahí. Por otro lado, tenemos una tremenda herida socioambiental. Esto tenemos algunos ejemplos locales, pero bien sabemos, sobre todo hoy, que son problemáticas que afectan al planeta entero, ¿verdad? Tenemos problemas de pérdida de biodiversidad, de cambio de uso de suelo, el cambio climático, ¿verdad? Afectando principalmente a nuestro país a través de incendios, de sequías, conflictos de agua. Esta inequidad, estas brechas sociales durante esta pandemia se han visto aún más fuertes, con las diferencias de comida, por ejemplo, lo que lleva a la gente a actuar, a generar búsqueda por romper estas brechas. Entonces, teniendo esto en consideración, es que hoy por hoy nos enfrentamos a una juventud que necesita actuar, necesita acción. En el fondo ya no le bastan estos contenidos científicos, estos conocimientos, estos conceptos, entender los procedimientos, sino que siente una necesidad de acción, y es donde surgen personajes como Greta, ¿verdad? Esta chica sueca que ya tiene todos los viernes, incluso estos viernes de pandemia, generando movimientos mundiales, exigiéndole a sus gobiernos que tomen medidas efectivas contra el cambio climático. Tenemos estudiantes de acá de la región que también salen a protestar o a visibilizar los conflictos socioambientales que tenemos, se involucran en reforestación de especies nativas. Por lo tanto, no es raro pensar que muchos autores consideren que una educación científica de calidad nos va a permitir una mayor inclusión, equidad y justicia social. Es así como los autores que les comentaba al principio categorizan una tercera visión,
la alfabetización científica crítica, ¿verdad? Donde el foco en el conocimiento científico está ahora puesto en la acción desde una perspectiva crítica. Necesitamos una alfabetización científica que me permita generar criterios para tomar acciones. Vamos a introducirnos en la segunda parte de la charla. Queremos llevarlos a sus territorios. Dijimos que esta charla iba orientada a cómo dar nuestros primeros pasos en investigación científica, así que les vamos a pedir que se vuelvan a conectar a Menti. El código que tenían puesto anterior es el mismo, está escrito acá abajo, y vamos a pensar, imaginen su comunidad educativa, ¿verdad? Su territorio, y identifiquen cuáles son las principales problemáticas territoriales que afectan nuestro entorno de la comunidad educativa. Visualicen ahí, quizás Dani me puede ir ayudando, dónde está ubicada su escuela, qué elementos tienen cerca, tienen algún parque, algún cerro, hay hospitales, cómo es la dinámica social en sus barrios. Ahí está. Ahí está el código de Menti. Me robé la pantalla. Ahora creo que están viendo Menti, ¿no? Me parece muy, muy interesante lo que estaba planteando Dani, que en el fondo es cómo aterrizamos esto, estas ideas introductorias sobre alfabetización científica, crítica, a nuestro espacio, a nuestra cotidianidad. ¿Cómo podemos pensar en que nuestros estudiantes, en que nuestras estudiantes se transformen a través de los espacios que generemos de educación en agentes de sus territorios, agentes con competencias y con motivaciones? Entonces estábamos siendo invitados a imaginar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay en torno a nuestra escuela? Nuestra escuela está instalada en un territorio, yo me estoy imaginando, estoy haciendo recuerdos. Cuando vivía en Santiago, trabajaba ahí en una municipalidad y iba a la escuela y me encontraba con que la escuela a veces tenía una zona de patio con algunas plantitas, pero también tenía zonas muy feas, tenía zonas de cemento, árida, en invierno hacía mucho frío, había mucha amistad entre los estudiantes. Quiero como relatar un poquitito cómo sería ese territorio social y ambiental, porque en ese ejercicio de imaginarnos cómo es el territorio y la invitación que nos hizo Dani a que ustedes se imaginen son sus territorios, podemos identificar problemas, ¿no es cierto? Entonces, en ese imaginarnos, la invitación ahora es a que, a que nos imaginemos y redactemos en una frase simple un ejemplo de alguna problemática social o ambiental presente en mi territorio. En esta escuela que yo me estoy imaginando que tiene una cancha de cemento árida, pero tiene una zona de plantas que fue construida, que fue plantada por los mismos estudiantes de la brigada ecológica. Y cuando suena el timbre para salir, nos vamos y salimos a una calle que tiene unos negocios. Más allá está la feria, ¿no es cierto? La feria es un espacio de economía local muy interesante, pero también la feria tiene algunos problemas, porque cuando se va a la feria queda todo bien cochino, ¿no es cierto? Aparecen los perros. Aparecen los perros, aparecen los gatos, aparece el olor a fecas, aparecen también los ratones, aparecen microbasurales de pronto, ¿no es cierto? Y cuando cae la noche, aparece también en algunos lugares grupos de jóvenes que se juntan a jugar, que se juntan a conversar, que se juntan a andar en skate, pero también de pronto hay algunas problemáticas por ahí, hay algunas amenazas, porque en el barrio de más allá es sabido que hay problemas de narcotráfico, y también sabemos que hay algunas situaciones de abusos o de violencia intrafamiliar dentro de las casas que no las vemos. Y si vamos un poquitito más lejos, vemos ese cerro que está ahí en la imagen, de hecho. Y Vamos viendo las respuestas de pronto para... ¿qué pasa que no puedo ver la respuesta ya? Esto nos está situando. ¿Se ven la respuesta o no se ven la respuesta?
No las vemos todavía. La magia de las charlas en vivo. Uy, uy, uy. Ahí, mira, apareció. Excelente. Empiezan a aparecer algunos problemas, ¿no? Yo voy a detener mi imaginaría para que empecemos a ver las imaginerías de ustedes, ¿no? Hay patios solamente de cemento, hay contaminación en la costa, hay fragmentación de los ecosistemas por las empresas forestales, hay microbasurales, hay un lago, hay contaminación acústica, hay espacios que son deprimentes, hay contexto social vulnerable, hay mal manejo de fauna urbana, hay perros y gatos callejeros, hay contaminación por las termoeléctricas en una zona particular, en Coronel, pero quizás eso ocurre en otros lugares también. Hay un cierre perimetral, hay ruralidad, lejanía, falta de conectividad. Hay personas que están más abandonadas, más solas, abuelos o abuelas. Hay alerta naranja en algunas localidades de Bogotá. Por más que yo no sé lo que es exactamente la alerta naranja, pero un problema es, ¿no? Hay conciencia ecológica. Creo que es bueno ser como conscientes, darnos cuenta de que hay heridas, de que hay problemas, pero también hay cosas buenas, ¿no es cierto? Son parte del fenómeno socioambiental en el cual estamos insertos y que pueden ser un espacio no solo para diagnosticar problemáticas, fortalezas, sino para de pronto hacernos también preguntas, ¿no? Yo de este ejercicio vamos a sistematizar después todas estas cosas y las vamos a poder disponibilizar, me imagino, con la gente de educación continua, pero como una síntesis general, creo que no, nos faltan cosas, creo que nos faltan fenómenos en nuestros territorios. Yo creo que ya han caído unos 100 fenómenos distintos, ¿no? Exacto, sí. Es triste, pero es fácil encontrar las problemáticas territoriales que afectan a nuestros territorios. Tenemos al mismo tiempo muchas oportunidades, muchos desafíos por poder abordar. Y eso es justamente lo que queríamos evidenciar con ustedes en esta diapositiva. Y la invitación que queríamos hacerles también, en el fondo, cuando esto pase, cuando podamos volver a interactuar con nuestros alumnos en sala de clases, es volver quizás un poco a la escuela que proponía Aristóteles, ¿verdad? E invitarlos a que ustedes sean docentes que vayan con sus estudiantes, que recorran su territorio, que identifiquen, filosofen, reflexionen, pregunten respecto a lo que está aconteciendo en su entorno inmediato y que recobremos un poco esto de la escuela peripatética que hace tantos años inventó Aristóteles. Porque es justamente ahí, al recorrer el territorio, que observamos muchas problemáticas que podríamos comenzar a trabajar. De las que ustedes mencionaron, me parece que la gran mayoría, si no todas, podrían marcarse bajo un objetivo de desarrollo sostenible. Me imagino que muchos conocen estos objetivos, son objetivos mundiales propuestos por la ONU para poder alcanzar un futuro sostenible mundial. Y de repente cuando uno está iniciando una investigación científica y un poco está perdido de hacia dónde apuntarla, quizás los objetivos de desarrollo sostenible puedan ser un buen punto de partida. Pararse frente a ellos con sus estudiantes, ver cuáles de estas causas son algunas que les interesaría, que les conmueve trabajar, que tienen ganas de aportar en ellas, y quizás desde ahí empezar a identificar las distintas problemáticas que podrían haber en sus territorios. Nosotros desde el programa Explora tenemos desarrollada una ruta de investigación científica. Si se dan cuenta, nosotros hemos pasado por un poquito las primeras 2 o quizás 3, los 3 primeros pasos, ¿verdad? Y no ha sido tan difícil. Nos podemos hacer bastantes preguntas respecto a nuestros territorios, de cómo podemos ir mejorando los infinitos desafíos que tenemos. Y además, otra ventaja que posee la investigación científica escolar es que nos permite desarrollar bastantes competencias científicas a lo largo de esta. Estas competencias científicas que están descritas a su izquierda con colores son las propuestas por Explora, pero son completamente homologables con las habilidades científicas propuestas en el currículum nacional. Por lo tanto, acá solo explicitamos qué competencias estamos trabajando en cada una de las fases de nuestra ruta de investigación científica. Ya tenemos nosotros, ¿verdad?, un poco seleccionados temas que podríamos trabajar, quizás nos falta revisión bibliográfica,
falta el paso, y aquí les recomiendo que se detengan un momento cuando quieran iniciar investigación con sus estudiantes en la construcción de la pregunta de investigación. Si se dan el tiempo suficiente para construir una buena pregunta de investigación, el resto de la investigación va a salir un poco fácil, ¿verdad? Es un poco más de recetario, construir la hipótesis de cierta estructura, los objetivos, la metodología, analizar los resultados y finalmente comunicar. Ahora, este paso desde estas preguntas simples que nos hacemos a la pregunta de investigación, que al parecer podría ser un poco complicado, quiero que evidenciemos que tan difícil no es. Y para eso les traigo algunos ejemplos de algunas investigaciones que se han realizado acá en la región de la Araucanía por docentes de acá de la región. Y les quiero mostrar algunas preguntas simples que ellos se han hecho. Una escuela de Temulemu, rural, unidocente, que habitan en el loft de Temulemu, se comenzaron a preguntar cómo podemos acercarnos al conocimiento y tradiciones presentes en nuestro loft. ¿Cuáles son las mapuche cutrán presentes en nuestro loft? ¿Quiénes conocen o se han enfermado de una mapuche cutrán en el loft? Estos son solo algunos ejemplos de las muchas preguntas que se hicieron los chiquillos, las chiquillas, y terminaron finalmente en una investigación que tomó como rubro la pregunta ¿cuáles son las mapuche cutrán, enfermedades mapuche, presentes en el loft Temulemu? ¿Cómo podemos identificarlas y protegernos de ellas? Si se fijan, la pregunta permite entender con claridad qué es lo que va a desarrollar, qué es lo que va a abordar nuestra investigación. Es una pregunta clara, directa, sencilla. Por otro lado, otros chicos de Puerto Saavedra, un grupo de estudiantes de educación media, preguntó si lavar contamina, ¿verdad? Se dieron cuenta que muchas de las aguas residuales que ellos utilizaban desembocaban en cauces de agua natural y empezaron a preguntarse, ¿será que esto afecta en algo las aguas de nuestra comuna? ¿Tendrá efectos en nuestra flora y fauna? Y finalmente construyen su pregunta de investigación con ¿qué efectos se está produciendo el uso de detergentes disponibles en el mercado en las aguas de cauces naturales de nuestra localidad? Otro grupo de estudiantes apuntaron a un objetivo de desarrollo sostenible mundial, ¿verdad? Se dieron cuenta que la industria alimentaria hoy día está dejando importantes pérdidas de biodiversidad, está generando importantes sequías mundiales, la industria alimenticia extractivista tiene serios problemas mundiales, entonces dijeron, oye, ¿cómo podemos enfrentar esto? ¿Será que podemos comer insectos? ¿Será que las plagas de cultivo podrán transformarse en algo más? Y desde ahí se proponen nada menos la pregunta de ¿la harina hecha a base de una palomilla dorada de los cereales tendrá un potencial alimenticio rico en proteínas y otros nutrientes necesarios para el consumo humano? Con este ejercicio solo quiero que evidenciemos que el primer paso y lo más importante es la curiosidad, ¿verdad? Que exploremos nuestro territorio con nuestros estudiantes de una manera curiosa, que estemos activos ahí intentando aprender todos juntos, más que tener una respuesta conocida para todas las preguntas que nos hagamos, y que sinteticemos cómo estas distintas preguntas podrían concretarse en una pregunta que sea abordable a través de una investigación. Aquí les dejo algunos tips de las características que debería tener esta pregunta, que un poco ya lo hemos conversado, ¿verdad? Por supuesto, su solución no debe ser conocida, tenemos que apuntar a algún conocimiento nuevo, algo que queramos descubrir. No debiera ser una respuesta cerrada, ya que si la contestamos con un sí o un no, no nos permite avanzar en nuestra investigación. Debe poder resolverse a través de una prueba, de una observación, un producto. Debe ser una pregunta que sea comparativa o que identifique claramente las variables, tal como les mostré en los ejemplos anteriores, y debe ser sencilla y directa. Esto es solo un inicio, ¿verdad? Es como que les dejé ahí un poquitito el puntapié inicial, pero tenemos material desarrollado, se los vamos a disponibilizar para que, si les interesa, se ahonden más en estas temáticas. Ahora me gustaría contarles un poquitito respecto a algunas experiencias de investigaciones que se realizaron el año pasado y que fueron los ganadores del Congreso Regional de Ciencia y Tecnología que hicimos acá en la región de la Araucanía. Estos mismos chicos que les comenté de la Escuela Básica del Loft Temulemu tuvieron altibajos durante su investigación, no les voy a mentir. No es un proceso fácil, rápido y automático el generar competencias científicas en nuestros estudiantes, en nosotros mismos, pero hay algunos aspectos que me gustaría destacar de estos docentes y que creo que por ahí podría ir la clave. La docente que guiaba esta investigación jamás había participado en investigación científica escolar antes,
parte con una idea de proyecto, iban a trabajar con moscas, ¿verdad? Y cuando llega el segundo taller se dan cuenta que en invierno no hay moscas. Se quedan sin objeto de estudio a la mitad de la investigación, se desmoralizaron un poco, no sabían cómo avanzar, pero se reinventaron, se tomó el tiempo de conversar con sus estudiantes, preguntar qué cosas les llamaban la atención, y ahí surgieron algunas dudas respecto a cómo vivían en el mismo loft, y así es como dan un giro en su investigación y terminan investigando respecto a las mapuche cutrán que hay en su loft. Y una de las conclusiones a las que ellos llegan es: ya al paso de las semanas, los propios estudiantes promueven un estilo de vida en equilibrio, evitando comportamientos y actitudes que pudieran arriesgarlos a enfermarse de una mapuche cutrán. Las mapuche cutrán no siempre están asociadas a enfermedades biológicas, sino que también incorporan enfermedades espirituales, por lo tanto, promover un estilo de vida sano y en equilibrio, vinculándose de buena manera con sus pares, los evitaba enfermarse de estas mapuches cutrán, y ellos concluyen que efectivamente ya tienen un cambio en su actitud de vida. Es destacable que en esta investigación en especial los chicos salieron muy bien evaluados en su investigación oral. Aquí tienen una foto de cómo fue el congreso, y ellos justamente en la presentación oral fue donde obtuvieron el mayor puntaje, lo que refleja cómo estos niños en verdad se empaparon de su investigación, se hicieron propia, y desde ahí se moviliza esta investigación. Por otro lado, los chicos de Puerto Saavedra, los que les comenté que se habían preguntado respecto a sus aguas, también tuvieron altibajos, empezaron a preguntarse respecto a la contaminación, midiendo los fosfatos en los cauces de agua, pero se dieron cuenta que algunas ñañas y algunas personas de la comunidad no estaban ocupando detergentes comerciales, sino que más bien estaban generando ellos mismos sus propios detergentes. Entonces empezaron un estudio en paralelo también, y empezaron a fabricar otro tipo de jabones, identificaron si es que servían o no, si contaminaban más, contaminaban menos. La investigación va mutando en el tiempo, y eso es lo entretenido de la investigación justamente. No siempre sale como uno quiere, no siempre resulta o termina donde uno esperaba, pero hay un camino entretenido. Y me parece muy destacable, o me gustaría compartir con ustedes la conclusión a lo que ellos llegan. Ellos dicen: con estos resultados se puede poner en alerta a los organismos competentes para que realicen un estudio más exhaustivo sobre el tema, y que a su vez estos puedan corroborar nuestras conclusiones y así diseñar estrategias correctivas. Volvemos un poco a nuestra visión 3 de la alfabetización científica, ¿verdad? Donde tener conocimientos, entender cómo funciona la ciencia ya no basta. Estos chicos están invitando a la acción, a llevar la ciencia a la praxis. Necesitamos cambios, necesitamos que los organismos competentes hagan cosas. Por otro lado, estos chicos de Encitrovi, hicieron un análisis proteico respecto a esta harina que ellos mismos inventaron, y en las conclusiones ellos dicen: considerar los insectos y plagas no como un problema, sino una solución a un problema mucho más grande. Esta investigación es un llamado a la utilización de energías y fuentes de alimento limpias, reduciendo el daño al medio ambiente. Vuelvo al mismo ejemplo, ¿verdad? Una alfabetización científica crítica que me da las herramientas necesarias para posicionarme en un mundo que está en crisis y generar cambios ahora. Entonces la invitación de esta charla es justamente a eso, a que podamos prepararnos y estar a la altura de los desafíos que nos entregan nuestros estudiantes en la actualidad, que nos entrega nuestra sociedad en la actualidad, y abrirnos las puertas a este camino de la investigación, que no siempre es fácil, que no siempre trae, o que más bien por lo general trae más preguntas que respuestas, pero que sin duda nos puede ayudar a generar un mundo más justo. Si logré que algunos se interesaran un poquitito en esto y tuvieran ganas de profundizar un poco más, en nuestras páginas, que se las voy a mostrar enseguida, pueden encontrar estas dos guías de apoyo a la investigación científica escolar. Tenemos guías de apoyo a los escolares mismos, como también a los docentes, tanto para investigaciones en ciencias naturales como para investigaciones en ciencias sociales, y la verdad es que viene cada uno de los pasos sumamente detallado, y como con guías para que puedan activar investigaciones en sus escuelas. Tenemos también el libro de resúmenes del Congreso disponible en nuestras plataformas para que puedan ver. Yo aquí solo les di 3 ejemplos de las muchas investigaciones, de las 32 investigaciones que se presentaron el año pasado en nuestro Congreso, así que si quisieran hojear un poco más pueden acceder a él, también disponible en nuestras plataformas. Y para nuestros docentes de la región, les cuento que tanto para los que han participado con nosotros como para los que no, les cuento que estamos por lanzar un curso para docentes
donde justamente vamos a intentar construir entre ambos la mejor manera de acompañar a nuestros alumnos en este desarrollo de competencias científicas. Ahí están nuestras redes sociales, nos pueden seguir a través de todas estas plataformas. Estamos publicitando y explicitando las fechas y contenidos que vamos a estar haciendo, así que los invito a que nos sigan para que podamos seguir comunicados. Les agradezco mucho el tiempo y la disposición, de verdad que no dejo de sorprenderme con la cantidad de docentes motivados que hay en la región y en Chile. Les agradezco eso, de verdad, por estar dándose el tiempo de seguir perfeccionándose cada vez, por estar a la altura de sus estudiantes, por todo el empuje que ponen, así que si hay algo en lo que podamos colaborarles, las puertas están abiertas y ojalá podamos tener bastantes más proyectos de investigación. No sé si hay preguntas, Roberto. Sí, aquí estoy. Estuve revisando, yo creo que tenemos que abrir el espacio a las preguntas. Hubieron bastantes pocas preguntas durante la presentación. Más que nada comentarios, no sé, por ejemplo aquí Patricio Vergara nos dice con respecto a esto de la harina de insectos, los insectos están desapareciendo, ¿no sería romper la cadena alimentaria para reemplazarlo con alimentos para personas? Sí, buena pregunta. Quizás se me fue decirlo, pero los chicos estaban tratando justamente una plaga. Se dieron cuenta que acá en la región hay muchos cultivos de cereales y que a estos cultivos de cereales los afecta una plaga. Entonces ellos proponen que en vez de tratar esto como una plaga en sí misma, se ocupen estos insectos que están afectando los cultivos como una fuente de proteína humana. Entonces no es como que ataquemos los insectos nativos generales, sino más bien estos insectos que están generando perjuicios en algunas actividades humanas, como lo serían los cultivos. Perfecto. Mira, aquí hay una pregunta un poquito más directa de Jessica Salamanca. ¿Cómo podemos trabajar esto a nivel de educación parvularia? Bueno, justamente desde el proyecto ParExplora intentamos abordar también la indagación parvularia. Si siguen nuestras redes sociales se van a encontrar con muchísimo material. Existe un programa también, me parece que ya cerraron las postulaciones. Sí, lamentablemente ya cerraron las postulaciones para las educadoras y educadores de párvulos. También había un curso de fomento de la investigación, de la indagación científica, pero si nos siguen en nuestras redes sociales van a encontrar harto material por donde comenzar. Me parece que es importante recalcar que es fundamental ahí, que no nos quedemos en que la investigación científica se necesita en la enseñanza media o cuando los niños estén un poco más grandes. En el fondo el problema pasa justamente ahí, que tenemos nuestros niños en edades pequeñas, ¿verdad? Con una curiosidad muy despierta, muy activos, y algo nos pasa. Algo nos pasa que cuando empezamos a tener a nuestros estudiantes ya en educación básica o en cursos superiores, esta curiosidad como que se va apagando un poco. Así que la invitación es justamente que educadores y educadoras de párvulo fomentemos ahí la curiosidad, hagamos actividades de indagación. No siempre vamos a tener mucha certeza del cómo, pero si tenemos nuestros objetivos claros, la invitación es a que le demos, vamos probando, atendiendo el aprendizaje de los niños. Yo quisiera complementar ahí. Perdón. Sí, es que se dispararon las preguntas. Sí, ahora bueno, todo entonces, el mundo quiere. No, dale nomás. Yo voy a ir anotando y les voy... Dale nomás. Es como una observación general en esta idea de para quién es la ciencia, a quién le sirve la ciencia, que tiene que ver con esta revisión crítica de la noción de alfabetización científica, que parte de la idea de que la ciencia le sirve o a los especialistas, a los científicos, a las científicas, o la ciencia nos sirve a todos y a todas. Entonces, creo que eso es un avance muy importante, un primer pasito, de decir, la ciencia nos sirve a todos y a todas, nos puede ayudar a vivir mejor, y no solo nos puede ayudar a vivir mejor, sino que nos puede ayudar a transformarnos en agentes transformadores de nuestras realidades,
y eso quizás ha llegado a un nivel de educación media, de educación básica, pero justamente como que una transformación que yo creo que estamos experimentando, que la estamos viviendo en los tiempos actuales, es ir cada vez más temprano en edad. Es decir, además, justamente algo que está en lo que decía la Dani, las habilidades científicas, las conductas humanas de carácter análogo a las conductas científicas están presentes desde las primeras edades. Y de hecho algo que pasa muchas veces cuando nos vamos haciendo mayores es que vamos perdiendo esas habilidades, esas motivaciones, esa curiosidad. Y un desafío gigante que tenemos es aprovechar ese potencial que tienen los niños, las niñas con quienes estamos trabajando en nuestras escuelas, con nuestros propios hijos, hijas, porque en el fondo tenemos que generar las condiciones para que los habitantes del planeta estén mejores preparados para transformar las condiciones de vida en las que nos encontramos. Entonces, creo que hay una tendencia en ese sentido y tenemos que saber aprovecharla, digamos. Y estamos trabajando, aportando nuestro granito con estos programas de indagación en educación parvularia. Y otra cosa muy puntual que quería decir para la gente que no es de la región de la Araucanía, pero sí es de Chile, es que tanto como Daniela decía que nosotros estamos abriendo un curso de investigación científica escolar ahora, los demás proyectos asociativos regional de Explora de todas las regiones, porque hay proyectos de Explora en todas las regiones, están en la misma. Y de hecho este año tan especial estamos en esta situación de que estamos reinventándonos todos y en muchos de los PAR Explora van a ofrecer espacios de formación docente en estos temas, para que estén muy atentos, muy atentas a las oportunidades que puedan tener de formación en ese sentido y también en el espacio de la educación parvularia. Eso. Miren, aquí tengo algunas otras preguntas. Nancy Albornoz, de la Escuela Miguel Sañartu, José Miguel Sañartu de San Pedro de la Paz, nivel inicial. ¿Cómo abordamos la alfabetización científica en la educación parvularia? Creo que estábamos hablando de eso, ¿no? Quizá más que el cómo, en un sentido de abordar mecanismos, acabamos de hacer una revisión interesante como de los primeros pasos de la ruta de la investigación científica que de alguna manera es una forma distinta de poner, de expresar esto que tradicionalmente se ha llamado el método científico, ¿no es cierto? De nuevo, en esta idea de la ciencia profesional que hacen los y las científicas, utilizan el método científico. En los espacios escolares de formación podemos hacer rutas de investigación científica que son análogas al método científico, pueden ser un poquitito más simplificadas, y quizá en espacios de educación parvularia donde tenemos probablemente las mismas potencialidades en los niños y las niñas, pero requieren de sistemas quizás menos estructurados en términos de la formalidad. No vamos a hacer método científico como se haría en un laboratorio quizás, de producción científica, pero sí cosas que son análogas a eso. Y ahí la metodología indagatoria, creo yo que es justamente eso, las metodologías indagatorias para el aprendizaje. Y desde mi punto de vista, creo que la metodología indagatoria, lo que es el corazón de la metodología indagatoria, tiene que ver con las fases como, eh, que enfrentamos en nuestra relación con los fenómenos del mundo o con las cosas que nos rodean, que digamos es tener experiencia primero, y después de tener experiencia poder hacer lenguaje, hacer relato, hacer interpretación de esa experiencia. Creo que eso está muy presente cada vez más en las distintas formas de planificar las actividades educativas, pero que no partir desde lo conceptual, no partir desde las definiciones, sino que partir desde la experiencia y desde las experiencias de nuestros propios niños y niñas. Y desde ahí poder construir preguntas y poder construir mecanismos, métodos, ideas para investigar, para indagar. Creo que no hay ningún problema, no hay ninguna limitante para hacer lo mismo que hacen los y las científicas en los laboratorios, para hacer eso con los niños, las niñas, los jóvenes en la escuela, en los jardines infantiles. Eso diría. Mira, Daniel, aquí hay, bueno, yo creo que son de dos personas preguntan prácticamente lo mismo. Carla W. y Alexis González Mesa. ¿Cómo podemos trabajar esto en tiempos de pandemia? ¿Tienen ustedes alguna estrategia que conozcan?
yo creo que en estos tiempos de pandemia la creatividad es el límite finalmente. Pero la invitación, leía por ahí un par de comentarios de repente que se vuelve difícil cuando las escuelas, no sé, no tienen patio o cuando no hay muchas áreas verdes cercanas para hacer investigación. Entonces, a mi juicio es no limitarnos. La exploración puede ser en cualquier espacio, incluso en un patio solo de cemento. Vamos a poder encontrar cosas para observar. Lo importante es eso, despertar los sentidos nuestros y de nuestros estudiantes para remirar nuestros territorios. Entonces, en ese sentido, de pronto los profesores, las profesoras que tengan contacto con sus estudiantes a través de redes virtuales pueden dejar actividades que inviten a sus estudiantes a justamente a eso, quizás a detenerse solo 5 minutos en su patio o en su casa misma y que hagan un ejercicio de hacerse preguntas, la mayor cantidad de preguntas posible. Quizás puedan levantar incluso investigaciones científicas desde los hogares. No tiene por qué ser una gran investigación con análisis científicos, químicos y cosas entre medio. Podemos dar estos primeros pasos, sobre todo ahora con esta situación de pandemia, puede ser hasta una ayuda para las familias en los hogares, ¿verdad? Que los chicos tengan algo que hacer, que quizá periódicamente se acerquen a su ventana, vean qué pájaros llegan, eh, que puedan, no sé, llamar para su familia y preguntar cuáles son las recetas que cocinaban sus abuelitas y hacer a lo mejor alguna investigación social respecto a las recetarias que han corrido en la familia por muchos años, analizar quizás los alimentos con los que comen esta semana, los porcentajes de carbohidratos. Ahí yo los dejo a ustedes a que exploten su creatividad e intenten fomentar la curiosidad. Me parece que en estos tiempos es interesante porque tenemos la oportunidad de detenernos, ¿verdad? Estamos todos en nuestros hogares, tenemos más tiempo de pensar, así que quizás fomentar investigaciones desde el hogar en estos tiempos no es una tan mala idea. Yo quisiera hacer un comentario en relación a esto también, que es algo que a mí me parece, que a mí me ha parecido como muy claramente en estos tiempos de pandemia, que es como la fragilidad que tenemos y, y, y ese foco que tenemos hacia afuera, como de, que es algo que tiene la ciencia y que también me gustaría eventualmente comentarlo después, que es esta idea como de que la ciencia es entender para controlar. Y ese controlar muchas veces ha tenido el foco en eso que está afuera, en los sistemas naturales. Y ahí es muy como reconocible que ha habido como una cierta discriminación a ciertos ámbitos, ciertas disciplinas de la ciencia, todas las ciencias sociales versus las ciencias naturales, que es más llamadas ciencias exactas o ciertas ciencias duras. Como que esa fuera la ciencia. Pero hay muchas ciencias. Y justamente creo que estos momentos de pandemia como que nos pueden invitar a mirar muchos fenómenos que están muy vivos y que están como ebulliendo en el día a día y que no solo tienen que ver con esos que nos planteaba Dani ahora de mirar las aves, que también es algo muy interesante porque también está habiendo espacio para darnos cuenta de la naturaleza que nos rodea y cómo están volviendo las aves. Yo lo estoy viviendo día a día, pero también nos están pasando cosas en la sociedad, nos están pasando cosas en la familia, nos están pasando cosas en territorios que no son territorios materiales, externos, naturales, son territorios sociales. Y también nos están pasando cosas en nuestro territorio interior, digamos, en el espacio de nuestros pensamientos, en el espacio de nuestras emociones. Y todo eso son ámbitos de cosas que están ocurriendo y que perfectamente pueden ser ámbitos que pueden ser abordados desde una actitud científica. Entonces también ahí hay mucho que explorar. Yo creo que la pregunta quizás tiene que ver con cuáles pueden ser focos, pero también cuáles pueden ser algunos mecanismos. Creo que ahí es difícil. Nosotros de hecho también lo hemos estado como enfrentando ese desafío desde el Par Explora, cómo proponer algunas actividades de investigación en estas condiciones. Pero en términos de objetos o sujetos de estudio, creo que ahora hay muchas cosas que podemos mirar que no son solo las cosas que están allá afuera, sino también las cosas que están acá adentro. Muchas gracias, Daniel. Mira, tengo algunas otras preguntas acá. Por ejemplo, Danitza Mamani Campos. ¿Cómo afectará la tecnología y la virtualidad a los niños en el proceso de la creatividad? Yo diría que es más como una opinión personal que están pidiendo ustedes.
yo antes de entenderlo como una opinión o como una invitación a que nosotros demos nuestra opinión personal, me parece que es una pregunta científica que podría ser objeto de una investigación escolar. De hecho, me parece tremendamente interesante hacerme esa pregunta. Digamos, cómo nos está afectando esta situación en la que estamos, la virtualidad, en nuestras conductas, en el modo de relacionarnos con el mundo. Entonces, quien hizo esa pregunta quizás se la podría hacer a su estudiante. Esa podría ser una pregunta que inicie investigaciones escolares o extraescolares, digamos, en ese caso. Porque la verdad que yo no tengo una respuesta para esa pregunta. ¿No? Creo que nos va a afectar de muchas maneras, positivas, negativas. Hay muchos elementos que estamos aprendiendo, que estamos innovando, hay otros que nos pueden estar haciendo un poco daño, pero la verdad que no sé, yo simplemente me declaro un no saber. Perfecto. Yo creo que más o menos estamos con las preguntas. No sé si hay algo que ustedes todavía quieran acotar o A mí alguna otra persona. me gustaría agregar una pregunta que vi en algún momento pasar por al lado en el chat respecto de cómo abordar esto con un currículum tan apretado, ¿verdad? Que tenemos tantos objetivos de aprendizaje por pasar, tantos contenidos que ver, que en qué momento realizo mi investigación científica escolar. Y ahí de nuevo me gustaría contarles, según la experiencia que yo he visto con algunos docentes que han trabajado con nosotros, y por ahí también leían algunas respuestas, la importancia de la planificación, ¿verdad? Hay un docente que nos comentaba que él, antes de partir una investigación con los niños, le comentaba a sus colegas, ¿verdad? Tengo ganas de hacer esta investigación, conversaba con los niños un poco la temática que iban a abordar y se paraban a principio de año mirando el proyecto que iban a desarrollar y haciendo el vínculo con todos los objetivos de aprendizaje que este proyecto podría cruzarse, digamos. Entonces, inmediatamente generan cohesión entre sus mismos compañeros, ¿verdad? Entre los mismos docentes de la comunidad educativa y al mismo tiempo pueden abordar el proyecto desde una visión mucho más íntegra, mucho más rica, más transdisciplinar. Entonces, al hacer la planificación al inicio y determinar todos los objetivos de aprendizaje que este proyecto podría llegar a cubrir, se facilitan al tiro tiempo para poder ejecutarlo, abren ventanas para poder trabajarlo en la escuela y además no se van atrasando con el currículum. Me contaba este docente que al menos eso a él le había servido para desarrollar proyectos. Él ya llevaba al menos 3 años participando de investigación científica escolar. Entonces, la invitación es a eso, que no se asusten. Yo sé que la carga de los docentes es muchísima, muchísima más de la que es evidente, que se lleva muchísimo para la casa, para tener que seguir trabajando y haciendo. Entonces, la invitación es que vean la herramienta de la investigación científica escolar no como una carga más, sino que la puedan utilizar a su favor y utilizar como una herramienta para abordar algunos contenidos. ¿Hay más preguntas, Roberto? Mira, tengo algunas preguntas acá. Dice, ¿cómo se puede traspasar una investigación de estas características a clases de Classroom? ¿Alguien tiene alguna idea sobre eso? Me imagino que Classroom se refieren a esta plataforma de Google Classroom, que es una plataforma para la teleeducación. ¿Podríamos hacer eso? Yo creo que, tal como hemos conversado antes respecto a las tecnologías y a la manera de activar la investigación científica con sus estudiantes desde las distintas plataformas que hay, la invitación es esa, más allá de Classroom o Facebook o incluso WhatsApp, cualquier medio que puedan tener de comunicación con sus estudiantes ahora, si pueden fomentar curiosidad e investigación, hacerse preguntas, ya estamos avanzando en el paso cero, que al final es como lo fundamental, volver a conectar con esa curiosidad que mencionaban muchos ahí por el chat, que viene un poco innata en los niños y que en algún momento la perdemos mientras nos convertimos en adultos. Si durante esta pandemia, independiente de la plataforma virtual que utilicemos para conectar con nuestros estudiantes, logramos que vuelvan a explorar, que vuelvan a curiosear, que vuelvan a hacerse preguntas, que sin duda son muchas, ya estamos avanzando y dando los primeros pasos en investigación científica escolar. Agregaría algo que tiene que ver con los mundos en los que nos movemos. A mí
esta mañana, preparando esta presentación, para preparar la parte interactiva del Menti, me costó cantidad, porque yo no soy tan nativo digital, ¿no? Y no soy nada de nativo digital. Y es un mundo que a mí, en el cual no me muevo con tanta libertad, con tanta tranquilidad, no lo conozco profundamente. Plataformas como el Classroom o cualquier otra plataforma, creo que es un desafío que hemos estado enfrentando todos y todas en este tiempo, de cómo proponer cosas en este mundo que no conocemos muy bien. Sin embargo, nuestros estudiantes se mueven mucho mejor que nosotros en este mundo, en estos mundos virtuales. Y eso los hace probablemente tener unas capacidades que nosotros ni siquiera sospechamos, no solo para moverse en estos mundos, sino que para indagarlos y para hacerse preguntas en estos mundos. Hay, hay preguntas que yo ni siquiera me puedo hacer porque no navego las aguas de la virtualidad. Sin embargo, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes las deben navegar mucho mejor que nosotros, y si quizás les damos los espacios para que se hagan estas preguntas que nos dice la Dani, en estos espacios en relación a estos fenómenos, a estos objetos y a estos sujetos de la virtualidad, nos podríamos encontrar con muchas sorpresas. Con investigaciones que ni siquiera nos imaginamos que pueden ser hechas, digamos. Yo quisiera, no sé si estamos ya con preguntas o más cosas, quisiera hacer un comentario porque agarré un comentario del chat ahí en algún momento que estaba pasando y que me pareció me interpeló mucho, me pareció muy sugerente, que decía algo así más o menos como: el tema es que hay cientos de investigaciones, pero mientras no cambie la conciencia social o se evite seguir educando para un mundo de servicio, simplemente no sé qué. Ahí me perdí lo que decía el comentario. Pero ¿por qué me interpela tanto este comentario? Porque también como que hemos estado viendo la importancia de la investigación, digamos, la importancia para transformarnos en agentes, que entendemos y que podemos actuar, que podemos tener habilidades para actuar, para controlar, para interactuar, para modificar, para transformar los territorios, los entornos, los entes, objetos o sujetos con los cuales nos relacionamos. Y nos damos cuenta de que efectivamente hay cientos, y cuando nos preguntamos por algunas problemáticas o algunos fenómenos que ocurren en nuestros territorios, nos damos cuenta que hay cientos. Ahí quedó en el Menti anotado 160, 170 problemáticas, ¿no es cierto?, que podrían ser abordadas científicamente y podríamos llegar a alguna conclusión y podríamos quizás tener una acción de control o de transformación. Sin embargo, creo que no nos podemos olvidar de ese comentario, digamos, la ciencia desde sus orígenes como una disciplina estructurada de la época moderna, digamos, ha tenido cosas muy buenas, y nosotros ahora estamos con el foco como en lo bueno de las ciencias o de las habilidades científicas para los sujetos o para vivir en el mundo en el que vivimos, porque nos permite controlar, nos permite avanzar, pero ha tenido cosas muy malas también. Podríamos entender muchos de los aspectos de las crisis socioambientales en las cuales estamos, de alguna manera también como un resultado de ese aumento del poder que viene de la mano de la ciencia. Digamos, entendimos cómo se transforman las energías, y pudimos hacer las máquinas que transforman energía, y nos dio una cantidad de poder para transformar el mundo. Pero esas transformaciones del mundo eventualmente pueden ser buenas, pero pueden ser muy malas. Eso nos tiene en una situación de crisis ambiental quizás ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si ese desarrollo científico, ese entendimiento del mundo en el cual estamos, no está sujeto a una conciencia, no está sujeto a una cierta ética que nos mueve, o a una cosmovisión de qué es lo que queremos para el mundo, más allá de cuáles son los mecanismos y cuáles son las causas y efectos que nos pueden llevar a eso, sino de qué es lo que es bueno para nosotros, para quienes nos rodean, para la naturaleza en la cual estamos insertas. La ciencia también
eventualmente corre el peligro de perder sentido, de no tener sentido. Necesitamos un sentido. Y eso es muy importante. Eso quizás no tiene que ver con la ruta de la investigación y con cómo podemos tener algunas recetas o algunas como técnicas para poder avanzar en esta ruta. Pero sí creo que es algo que no podemos descuidar. No podemos descuidar porque si no tenemos un sentido claro, ese poder y esa capacidad de transformar que nos da la ciencia puede producir cosas muy buenas, pero puede producir cosas malas también. Creo que la pregunta ahí de los insectos, de si eran insectos que nos íbamos a comer los insectos, tiene que ver con eso. Podemos entender las proteínas que están en los insectos y ver que es una buena solución como una fuente proteica, pero si no tenemos cuidado con qué insectos queremos usar para eso, bueno, también puede tener consecuencias negativas. ¿Ya? Esa es una reflexión con la cual yo quisiera como que no quedarme también. Perfecto, yo creo que estamos. Se pasaron, chicos, no sé si quieren despedirse. Daniela, yo le quiero agradecer a todos por su participación. Tuvimos una excelente concurrencia, sobre 200 personas estuvimos participando. Muchas gracias a todos. No sé ahí si ustedes quieren dar unas palabras al cierre. Y yo quiero volver a agradecer a todos los docentes que participaron, de verdad que son fuente de inspiración para nosotros. Gracias por estar acá, gracias por todo lo que se proponen, por toda su dedicación y ojalá encontrarnos en otro espacio, en otro momento, con distintas investigaciones, con distintas preguntas. Vuelvo a reiterar la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, para explorar la Araucanía, y estamos dispuestos a contestar cualquier duda, a apoyarlos de la manera que necesiten, especialmente a los de nuestra región, pero también a los demás docentes que los puedan requerir, podemos linkearlos a sus respectivos par, si así lo necesitan. Así que nada, muchísimas gracias a ustedes, espero que tengan fructíferas investigaciones. Coincido con el agradecimiento, es muy estimulante para mí ver a tantas personas aquí interesadas en estos temas y ojalá nos sigamos viendo, básicamente. Ya Dani dijo que mostró este curso que vamos a abrir muy pronto, así que mucha atención para que puedan postular, para que puedan tener un cupo. Nos encantaría hacer muchos cupos, vamos a hacer los más que podamos. Y en relación también a esa pregunta que decía, bueno, ¿cómo podemos hacer esto de manera virtual? Comentarles que estamos en el mismo desafío nosotros, y aparte de este curso que vamos a lanzar ahora, estamos inventando, estamos aquí dándonos cabezazos con el equipo para inventar una iniciativa, un programa de investigación escolar participativa, ojalá para lanzar para el segundo semestre, pensando en que quizás esta situación de cuarentenas o de aislamiento, de distanciamiento social se va a mantener por un buen tiempo. Así que queremos ahí, después de este curso, hacer una campaña de ciencia ciudadana, de ciencia participativa que puedan hacer nuestros estudiantes, nuestras estudiantes. Así que atentas y atentos a eso para que se puedan sumar y podamos ir construyéndola juntos, además. Eso para nosotros es muy importante. Que hagamos las cosas juntos a ustedes. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Daniela y Daniel. Que estén muy bien y muchas gracias a todos por su excelente participación. Que estén muy bien.